Creed en sus profetas. Domingo 25 de enero 2026, segundo de Samuel 17. Entonces Ahitofel dijo a Absalón: Permíteme escoger a 12,000 hombres, y me levantaré y perseguiré a David esta noche. Caeré sobre él cuando esté cansado y desalentado. Lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá. Entonces mataré solo al rey. Él es el hombre a quien buscas. Así haré volver a ti a todo el pueblo, y cuando todos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. El consejo pareció bueno a Absalón y a todos los ancianos de Israel, pero Absalón dijo: Por favor, llamen también a Usai el arquita, para que escuchemos asimismo lo que él tenga que decir. Cuando Usai vino a Absalón, éste le habló diciendo: De esta manera ha hablado Ahitofel. ¿Seguiremos su consejo? Si no, habla tú. Usai dijo a Absalón: El consejo que ha dado Ahitofel esta vez no es bueno. Y Usai añadió: Tú sabes que tu padre y sus hombres son valientes, y que están con ánimo provocado, como la osa en el campo a la que le han quitado sus crías. Además, tu padre es hombre de guerra, y no pasará la noche con el pueblo. He aquí que ahora estará escondido en alguna cueva o en otro lugar, y acontecerá que si al comienzo caen algunos del pueblo, cualquiera que lo oiga dirá: Ha habido una matanza entre la gente que sigue a Absalón. Así, aún el hombre más valiente, cuyo corazón es como el corazón de un león, sin duda desmayará, porque todo Israel sabe que tu padre es un hombre valiente, y que los que están con él son hombres de valor. Aconsejo, pues, que todo Israel se reúna contigo, desde Dan hasta Beerseba, tan numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces iremos contra él en cualquier lugar donde se encuentre, y caeremos sobre él, como el rocío cae sobre la tierra, y no dejaremos vivo a él ni a ninguno de los hombres que están con él. Y si se retira a alguna ciudad, todos los de Israel llevaremos sogas a esa ciudad, y la arrastraremos hasta el arroyo, de manera que no se encuentre allí ni siquiera una piedrecita. Entonces Absalón y todos los hombres de Israel dijeron: El consejo de Usai el arquita es mejor que el consejo de Ahitofel. El Señor había determinado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que el Señor hiciera caer el mal sobre Absalón. David es informado del plan de Absalón. Entonces Usai dijo a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: De esta y de esta manera aconsejó Ahitofel a Absalón y los ancianos de Israel, y de esta y esta manera los aconsejé yo. Por tanto, manden inmediatamente a informar a David diciendo: No pases esta noche en las llanuras del desierto, cruza sin falta el Jordán, para que no sea aniquilado el rey junto con toda la gente que está con él. Jonatán y Ahimaas estaban junto a Enrogel. Una criada había de ir e informarles, porque ellos no debían exponerse yendo a la ciudad, y ellos habían de ir a informar al rey David. Pero un muchacho los vio e informó a Absalón. Por tanto, los dos se dieron prisa y llegaron a la casa de un hombre en Bajorim, quien tenía un pozo en su patio, y se metieron dentro de él. La esposa tomó una manta, la extendió sobre la boca del pozo y tendió sobre ella grano trillado, y nada se supo del asunto. Cuando los servidores de Absalón llegaron a la casa de la mujer, le preguntaron: ¿Dónde están Ahimaas y Jonatán? La mujer les respondió: Ya han pasado el depósito de agua. Ellos los buscaron, pero no los hallaron, y volvieron a Jerusalén. Y sucedió que después que se habían ido, los hombres salieron del pozo. Luego fueron e informaron al rey David diciéndole: Levántense y dense prisa para cruzar las aguas, porque así ha aconsejado Ahitofel contra ustedes. Entonces David se levantó junto con toda la gente que estaba con él, y cruzaron el Jordán. Para el amanecer no quedó ni uno solo que no hubiera cruzado el Jordán. Al ver a Ahitofel que no se había seguido su consejo, aparejó el asno, partió y se fue a su casa en su ciudad. Después de poner en orden su casa, se ahorcó y murió. Entonces fue sepultado en la tumba de su padre. Confrontación de Absalón y David. David llegó a Mahanaim, y Absalón cruzó el Jordán con todos los hombres de Israel. Absalón había puesto a Amasa al mando del ejército en lugar de Joab. Amasa era hijo de un hombre llamado Jeter el israelita, que se había unido a Abigail, hija de Nahas y hermana de Sarbia, que era la madre de Joab. Absalón y los de Israel acamparon en la tierra de Galaad. Y aconteció que cuando David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Nahas, de Rabá de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar,
y Barzilai el Galaadita de Rogelim trajeron camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, miel, mantequilla, ovejas y queso de vaca, y los presentaron a David y al pueblo que estaba con él para que comieran, porque pensaron: la gente está hambrienta, cansada y sedienta en el desierto. Patriarcas y Profetas, capítulo 59, el primer rey de Israel. Este capítulo está basado en 1 de Samuel, capítulo 8 y capítulo 7. El gobierno de Israel era administrado en el nombre y por la autoridad de Dios. La obra de Moisés, de los 70 ancianos, de los jefes y de los jueces consistía simplemente en hacer cumplir las leyes que Dios les había dado. No tenían autoridad alguna para legislar. Esta era y continuaba siendo la condición impuesta para la existencia de Israel como nación. De siglo en siglo se suscitaron hombres inspirados por Dios para que instruyeran al pueblo y para que dirigieran la ejecución de las leyes. El Señor previó que Israel desearía un rey, pero no consintió en cambiar en manera alguna los principios en que se había fundado el Estado. El rey había de ser el vicegerente del Altísimo. Dios debía ser reconocido como cabeza de la nación y su ley debía aplicarse como ley suprema del país. Cuando los israelitas se establecieron en Canaán, reconocían los principios de la teocracia y la nación prosperó mucho bajo el gobierno de Josué. Pero el aumento de la población y las relaciones con otras naciones no tardaron en producir un cambio. El pueblo adoptó muchas de las costumbres de sus vecinos paganos y así sacrificó en extenso grado su carácter santo especial. Gradualmente perdió su reverencia hacia Dios y dejó de apreciar el honor de ser su pueblo escogido. Atraído por la pompa y ostentación de los monarcas paganos, se cansó de su propia sencillez. Surgieron celos y envidias entre las tribus. Estas fueron debilitadas por las discordias internas, estaban constantemente expuestas a la invasión de sus enemigos paganos y estaban llegando a creer que para mantener su posición entre las naciones debían unirse bajo un gobierno central y fuerte. Cuando dejaron de obedecer a la ley de Dios, desearon liberarse del gobierno de su soberano divino. Se generalizó por toda la tierra de Israel la exigencia de que se creara una monarquía. Desde los tiempos de Josué, jamás había sido administrado el gobierno con tanta sabiduría y éxito como durante la administración de Samuel. Investido por la divinidad con el triple cargo de juez, profeta y sacerdote, había trabajado con infatigable y desinteresado celo por el bienestar de su pueblo, y la nación había prosperado bajo su gobierno sabio. Se había restablecido el orden, se había fomentado la piedad, y el espíritu de descontento se había refrenado momentáneamente. Pero con el transcurso de los años, el profeta se vio obligado a compartir con otros la administración del gobierno, y nombró a sus 2 hijos para que lo ayudaran. Mientras Samuel continuaba desempeñando en Ramá los deberes de su cargo, los jóvenes administraban justicia entre el pueblo en Beerseba, cerca del límite meridional del país. Con el consentimiento unánime de la nación, Samuel había dado cargo a sus hijos, pero no resultaron dignos de la elección hecha por su padre. Por medio de Moisés, el Señor había dado instrucciones especiales a su pueblo para que los gobernantes de Israel juzgaran con rectitud, trataran con justicia a la viuda y al huérfano, y no recibieran sobornos de ninguna clase. Pero los hijos de Samuel se dejaron llevar por la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Los hijos del profeta no acataban los preceptos que él había tratado de inculcarles. No imitaban la vida pura y desinteresada de su padre. La advertencia dirigida a Elí no había ejercido en el ánimo de Samuel la influencia que debió haber ejercido. Él había sido hasta cierto grado demasiado indulgente con sus hijos y los resultados eran obvios en su carácter y en su vida. La injusticia de estos jueces causó mucho desafecto y así proporcionó al pueblo un pretexto para insistir en que se llevara a cabo el cambio que por tanto tiempo había deseado secretamente. Entonces todos los ancianos de Israel se reunieron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: «Tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto danos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones». 1 de Samuel 8-12. No se le había hablado a Samuel de los abusos cometidos por sus hijos contra el pueblo. Si él hubiera conocido la mala conducta de sus hijos, les habría quitado sus cargos sin tardanza alguna. Pero esto no era lo que deseaban los peticionarios.
Samuel vio que lo que los movía en realidad era el descontento y el orgullo, y que su exigencia era el resultado de un propósito deliberado y resuelto. No había queja alguna contra Samuel. Todos reconocían la integridad y la sabiduría de su administración, pero el anciano profeta consideró esta petición como una censura dirigida contra él mismo y como un esfuerzo directo para hacerlo a un lado. No reveló, sin embargo, sus sentimientos, no pronunció reproche alguno, sino que llevó el asunto al Señor en oración y solo de él procuró consejo.